Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Hola, hola, qué alegría saludarlos, saludarte y darte la bienvenida a un nuevo episodio de Enfoque Psicoespiritual. ¿Cómo está el equipo y la familia? Sí, porque si no me van ahí a pasar el apunte, el cartelito. Familia también, sí, porque es muy lindo estar en familia aquí en nuestro podcast Enfoque Psicoespiritual. ¿Cómo están? Muy bien, Rodrigo, hola Jaco. Una vez más, contenta de compartir con ustedes y con ustedes. Es que hablando de familia, tenemos que hablar de la familia completa. Justo se nos escapó. Uy, lo mandé al frente. Pero si diera vuelta la camarita para allá, que no se puede, nos van a echar de la radio si empezamos a mover las cosas. Lo tenemos a Fabri, al querido Fabri Frick, nuestro genio del programa, ¿no? Sí, es el que hace que esto ocurra. Que esto ocurra y que parezca que... Mira, ahí está, grande, Fabri, gracias por ser nuestro director técnico, nuestro DT. Él hace que pareciera que no nos equivocamos nunca, que sale todo lindo. No, Fabri, no te damos tanto trabajo, ¿no? No es que tenés que editar tanto. No, Fabri dice, no, bastante bien, porque vieron que esta es la, entre comillas, la magia de los medios, y por ahí alguna cosita sale mal, los técnicos recortan, editan, pero acá Fabri dice que no, que vamos bastante bien, pero es una bendición tenerlo a Fabricio Frick en cada capítulo haciendo todo el manejo y la dirección técnica del programa. Muchas gracias, Fabri. Y agradeciendo siempre la disposición, digamos, a tratar de que salgamos lo mejor posible. Así es. En un nuevo capítulo, sí, que no es fácil, pero bueno. Me acuerdo que alguien una vez tenía que dar una serie de temas y le pedimos una foto para hacer la publicidad. Me mandó una foto y me dice, disculpa, tengo una, ¿cómo fue que me dijo? Tengo una máquina de fotos, no de hacer milagros. Bueno, salimos lo mejor que podemos, ¿sí? Bueno, ¿Con qué tema vamos hoy? ¿Con qué vamos en un nuevo episodio de Enfoque Psicoespiritual? A ver. Yo quiero tirar una pista. A ver. No sé si se va a llegar a entender la pista. Está bueno, para que vayamos concentrándonos a ver de qué se trata. Pero el tema de hoy sería algo así como, cuando tengo una mugre en el ojo, en el ojo, tengo algo en el ojo, ¿qué me produce? Tiré la pista. Puntos suspensivos. Irritabilidad en el ojo. Claro, tengo en el ojo. Tengo algo en el ojo. ¿En serio tiene algo? No, era la pista. Lo hace muy bien. Gracias. No conocía de sus dotes actorales. Sí, en psicología diríamos es bastante histriónico, pero lo hace muy bien. Buen acting. Pero es una pista. Bien. Sí. ¿Podemos sumar otra pista? A ver, sí. Es una emoción que si no la regulamos bien, no aprendemos cómo sobrellevarla, nos puede generar grandes consecuencias, como por ejemplo, tener 4 veces más propensión a sufrir de enfermedad coronaria. Bueno, ya se puso muy seria la cosa. Ya pasamos de una basurita en el ojo a un ataque cardíaco. Si es algo que no aprendo a manejar bien, tengo 4 veces más riesgo de ataque cardíaco, de riesgo coronario. ¿De qué serio, estamos hablando? Algo serio. Una pista más. Una más, a ver. Sus familiares y amigos de las personas que pueden sufrir de esto rehuyen por su mal genio. Ajá. Ahí hay como una pista más clara. El tema de hoy entonces, mala onda. Sí, claro, no, si fuera mala onda solamente no daría para algo tan grave, ¿no? Bueno, digámoslo entonces. Y si es una emoción y que nos puede pasar a todos, quizás podríamos decir que una de las emociones que hoy la sociedad está viviendo mucho y que lo vemos a diario, basta con poner buscar cualquier noticia, lo podemos ver. Y hoy vamos a hablar acerca del enojo, acerca de la ira. Ahí está. Pero no íbamos por ahí, ya cambiamos el libreto de entrada, pero porque dijiste y me dejaste pensando, Jaco, ¿por qué la sociedad está cada vez más enojada? ¿Por qué sufrimos cada vez más enojo?
Wow, qué buena pregunta. Sí, los voy a hacer enojar porque les estoy cambiando el libreto, pero me dejaste pensando con eso. Pensaba en esto, ¿no? Y la pista que tiré en el ojo, ¿no? Sí. Toma la palabra de enojo en el ojo. Es una molestia. No, perdón. Bien. No, está bien. Es otro nivel lo de Jacob. Claro, bueno, era una pista para que todos podamos. Perdón que no estamos aquí. Lo estabas diciendo, ay, el enojo. Ira, ¿qué te tiene que ver ira con él? Yo imaginé, claro. Me genera ira tener una basurita en el ojo. No, perdón, estás en otro nivel. Él está... Sí, bien. Y cuando estamos enojados, esa basurita en el ojo no nos permite ver bien la situación. Ya está, cerramos el programa. Bueno, muchas gracias. Pero con una metáfora, muy bien. Pero la sociedad de hoy muchas veces cuando nos permitimos estar enojados, irritados, nos olvidamos de que no nos estamos permitiendo ver bien la situación y muchas veces tomamos decisiones equivocadas por dar rienda suelta a esta emoción. Por algo el versículo que leíste, Rodri, en el principio, o sea, dominar realmente nuestro espíritu es muy importante. Y por eso necesitamos entender que esta emoción desde una perspectiva espiritual es muy importante. Ahora, también. Una de las pistas que nos daba de entrada Edina fue que es una emoción que nos atraviesa a todos. A todos, sí. Pero a ver, desde la perspectiva psicoespiritual, desde la perspectiva de la espiritualidad cristiana, es como que censuramos el enojo, ¿no? De hecho, este texto bíblico con el cual arrancamos, Proverbios 16:32, sé lento para la ira, ¿no? Porque entonces realmente serás una buena persona, ¿no? Mejor es el lento para la ira que el poderoso, mejor el que domina su espíritu, que el que toma una ciudad. Me suena mucho a reprimir, pero si es una emoción que nos afecta a todos, claro. ¿Qué haces con esto si querés ser una buena persona? Quizá podamos podés enojar. Claro, quizá podamos entender mejor de esta manera. Todas las emociones son una respuesta adaptativa a lo que está a nuestro entorno, ¿no? A lo que está pasando afuera. Cuando pasa parte algo, de la vida. Exacto. Respuesta adaptativa Cuando significa parte de la vida. Exacto, Rodri, tal cual. Todo lo que pasa fuera de nuestro cuerpo, nuestros sentidos lo interpretan, digamos, las sensaciones se interpretan y claro, y nuestro cuerpo quiere dar una respuesta. Exacto, de algo de lo que nos está pasando. O sea que es normal que nos enojemos, forma parte de la vida. Está dentro de la paleta de colores, vamos a decirlo así, de las emociones. Okay. Ahora, ¿cómo saber cuándo tenemos un problema entonces con el enojo? Exacto. Porque Edi nos leías recién algunas, capaz que si querés agregar un par más, porque son muy fuertes, de consecuencias de manejar mal el enojo. Por ejemplo, alguna más de las que tenés ahí. Hay una que es muy fuerte, y lo aviso desde ya, que corren mayor riesgo de morir jóvenes. Así como, y todo tiene sentido, porque si tienen 4 veces más probabilidad de enfermedades coronarias, también pueden llegar a sufrir de enfermedades prematuras. O sea, el mal manejo del enojo realmente es un problema. Sí. El mal manejo de la ira. Además de que destruye familias, amistades, vínculos en general, trabajos. ¿Cómo podemos saber si tenemos problemas con el enojo? Porque si es una respuesta normal por situaciones que me pasan, bueno, tenemos que aprender a diferenciar el hilo, ¿dónde separamos? Cuándo está esa normalidad o cuando ya no es normal el enojo. Bien, bueno, acá tenemos un test para hacer, así como Jaco nos traía hace un tiempo un test. Acá también tenemos otro. Vamos a hacer unas 4 preguntitas de un test un poquito más largo para poder ver si tenemos inclinación a la ira. Dale, todos juntos vamos a contestar estas preguntas. Los invitamos a contestar preguntas. Bien. Por ejemplo, cuando no estás de acuerdo con tus amigos o familiares, ¿acabas discutiendo de forma acalorada? Bien, pregunta. Siguiente pregunta. ¿Te irrita mucho tener que hacer cola o fila? Esa es buena. Me pregunten eso. Esa es buena. ¿Has observado efectos adversos en tus relaciones por causa de tu mal genio? ¿Te has enojado alguna vez hasta el punto de golpear a alguien o
a algún objeto? No solo a alguien. De eso iba a pronto, aclarar. si Claro. golpeo fuerte la mesa por mi enojo, bien, o la pared. Claro. Sí. Me estoy acordando de alguien que le dio una piña fuerte a la pared. Y Ujú. hasta el día de hoy me duele. Digo, le duele. Claro. Sí. Bien, y hay algunas preguntas más, pero Sí. estas son un ejemplo de 4 preguntas para pensar si nuestro enojo está siendo excesivo, Sí, para Ujú. reflexionar. si se está transformando en ira o en agresividad. Exacto. Sí, porque ahí está la gran diferencia, Ajá. Rodri, que la ira, como veníamos diciendo, es una emoción adaptativa, normal del ser humano, pero lo que sucede es que el problema está cuando eso se convierte en agresividad. Cuando cruza al otro lado, Ujú. digamos. ¿Y por qué se puede transformar en agresividad? Mm. Porque entonces el enojo es parte normal, ya lo dijimos y lo Ujú. repetimos. ¿Por qué se puede transformar en ira? En algo o en negativo. agresividad. Claro. Sí. Por ejemplo, en algo negativo. Estoy pensando en una pista de la sabiduría bíblica. Ujú. Sí, el apóstol Pablo Ujú. escribió hace unos 2000 años ya. Pero bueno, como insistimos en este podcast, hay tanta sabiduría para la salud mental en esto que entendemos desde la fe que Dios nos ha dejado como revelación para la vida, sus consejos en la Biblia. El apóstol Pablo escribió: airaos, sí, Mm. Ujú. pero no pequéis, Ujú. no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En esta declaración, bueno, la cito textual, es un español bastante antiguo, pero poniéndola en términos más actuales, o sea, está diciendo, se pueden enojar, airaos, Claro. pero no se pasen de la raya, Exacto. sí, no pequen, y me llama la atención, Bueno, un no se tiempo. ponga el sol, claro, sobre tu enojo, es decir, que no se haga crónico, Mm. o sea, que no te quedes rumiando esto. Ujú. Creo que ahí puede haber una pista de por qué el enojo se puede transformar en ira y en agresividad. En lugar de afrontar la emoción Ujú. y empezar a hacer algo, a aprender si no tengo las herramientas de pronto, porque nadie nació sabiendo, ¿no? Ujú. Aprender a manejar esa emoción directamente, me quedo rumiando eso, Ujú. me quedo Ujú. ahí, digamos... Claro, echando Dándole más leña al vueltas. fuego, vamos. Exactamente, ahí y se transforma en ira, ¿sí? Creo que es una de las razones por las cuales Ujú. el enojo se transforma en esto que estabas leyendo, Sí. Eri, ¿no? Cuando vengo acumulando enojo y no he aprendido a elaborarlo, y se Ujú. pone el sol sobre mi enojo, o sea, se pasa un día, se pasa otro, Sí. entonces es una de las razones quizás más profundas por las cuales el enojo se transforma en ira y en agresividad. Sí, saben que hay una diferencia que les quisiera comentar respecto a la ira y la agresividad, para que lo tengamos en A ver. cuenta. La ira es una reacción emocional, como veníamos diciendo, ante una amenaza, injusticia o frustración. Totalmente universal, normal. La agresividad es cuando la ira se expresa de manera dañina hacia otros o hacia uno mismo. Claro, ahí está, ¿no es cierto? Y acá también se toma en cuenta, ¿no? el concepto de daño, ¿no? Ajá. Cuando algo es Ujú. dañino, cuando algo hace daño, hacerle daño a alguien, o incluso, que es muy importante, y gracias Eddie por esto, hacia uno mismo también. Muchas veces Claro. la ira desmedida, el enojo desmedido nos hace daño. Escuchaba de un autor, ¿no? Que decía, el enojo es un muy mal compañero si lo tenés siempre con vos. Ujú. Es un compañero que no está bueno que siempre te acompañe. Ujú. Que siempre andes enojado, no está bueno. Puede aparecer, pero de ahí que se haga Exacto. nuestro compañero permanente no está Exacto. bueno. Bueno, el Exacto. consejo que recién reflexionábamos, Ujú. airaos, pero que no se ponga el sol sobre tu Ujú. ira, que no quede ahí permanentemente. Y hay algo re interesante en esto que vos mencionabas, Eddie, que muchas veces el enojo, esto de no poder ver bien la situación, es muchas veces por frustraciones. Porque las cosas no salieron Ujú. como yo quería que salgan. La famosa baja tolerancia a la frustración, Ujú. que a veces puede ser que ya sea parte de mi personalidad y tengo que pedir ayuda. Exacto. ¿Sí? A veces puede ser que por situaciones que vengo acumulando que me han frustrado tanto, ya quedo enojado.
Exacto. Con la vida, con Dios, con los demás. Entonces cualquier cosa me saca. ¿No es cierto? Estoy con baja tolerancia a la frustración. Puede pasar también con el tiempo que de un tema que me molesta o una situación que me cuesta manejar, al no poder ponerle fin o no poder ponerlo en palabras y trabajarlos, como decías, Rodri, ya después no es solo con ese tema o esa situación, ya después lo empiezo a hacer cada vez más crónico y mucho más, digamos, empiezo a absorberme en otras temáticas de mi vida. Entonces quizás era un problema sobre una sola situación o un tema y me empieza, como no lo trato, no lo hablo, no trato de mejorar en este punto, se empieza a minar otras partes de mi persona. Otra de las razones quizá por la cual el enojo se puede transformar en ira y en agresividad o enojo crónico es vivir con demasiadas exigencias para conmigo mismo y para con los demás. Esto va de la mano, o digamos es la otra cara de la moneda, de la misma moneda de la frustración, ¿no? De un lado de la moneda tenemos la baja tolerancia a la frustración, pero de la otra cara de la moneda podemos tener un alto nivel de exigencia para conmigo mismo y para con los demás. Entonces, cuando no satisfacen mis exigencias, cuando mis expectativas no son satisfechas de lo que esperaba de los demás, de lo que esperaba de la vida o de lo que espero de mí mismo, de pronto de chiquito me pusieron un montón de exigencias encima y aprendí mal que tengo que llegar a todas esas exigencias, y cuando no llego vivo frustrado, enojado. Exacto. Las expectativas. Bueno, acá desde nuestra mirada de enfoque psicoespiritual, qué maravilloso es entender la gracia de Dios. Exacto. Cómo Dios no nos mide, no nos evalúa, no nos juzga por nuestros desempeños, por nuestros éxitos, por nuestros logros, sino porque nos ama. Exacto. Y cuando vos te sentís amado incondicionalmente como Dios realmente nos ama, yo creo que el enojo empieza a bajar. Exacto. Hay un salmo que a mí me encanta porque describe toda esta situación en un mundo injusto. Es el Salmo 73. Y es un salmo donde el autor, que creo que si no me equivoco es Asaf, me parece, donde describe una situación de injusticia, como que empieza como a relatar lo que a él le parecía: no puede estar pasando esto, no puede ser que en esta sociedad pase esto tan malo, que a los malos les vaya bien, que a los que hacen las cosas mal. Es como que yo me imagino al autor enojado, muy frustrado, muy frustrado, como diciendo no puede ser, yo hago todo bien y a los demás les va bien y a mí me va. Es como que veo esto, frustración, expectativas que no se cumplieron, comparación también. Sí, muchísimo. Entonces, y después en un momento dice, pero fui a Dios, en tu santuario, en el lugar donde me encuentro con Dios. Es como que en un momento es como que el autor hace, wow, volvió a Dios y se dio cuenta de que no era el camino. Fíjate qué interesante esto, Jaco, con lo que decías al principio. El enojo no me permite ver el panorama más completo, ¿no? Porque me enrosco, como decimos, ¿no? Ahí con eso que me molestó y no veo nada más. Claro, ¿no? Lo rumio. En cambio, ahí en el Salmo 73, que es espectacular, la verdad, y que te recomendamos que lo puedas leer, justamente para Asaf, el autor de este salmo, fue volver a abrir el panorama, lo que bajó el enojo. Exacto. Lo que le ayudó a manejar psicoespiritualmente su enojo, su frustración. Y a mí esto, Rodri, me encanta, porque tenemos un Dios que nos ama, como vos decías, que no pone expectativas, digamos, de pesadas sobre nosotros que tenemos que cumplir, sino que aparte nos escucha, o sea, está atento incluso hasta cuando estoy enojado. Esto a mí me encanta porque digo, ¿a quién voy cuando estoy enojado? ¿A quién voy a contarle mi frustración? ¿A quién voy a contarle mis expectativas fallidas? A Dios. Exacto. Le puedes decir toda tu bronca. ¿Saben que hay algo que también me llama la atención? Que la gente que nos sigue se habrá dado cuenta que en varios episodios seguimos repitiendo esto también del control que nosotros queremos tener de nuestra vida, de nuestras cosas, sobre nuestras expectativas y demás.
y todo se termina basando en entregar ese control al único que tiene el control literal. Y cuán hermoso y compasivo es eso para con nosotros también, y cuánto nos puede ayudar al enojo, la ira y las grandes expectativas. De hecho, otra de las grandes causas del enojo es aquello que no puedo controlar. Totalmente. Gracias, Eddie, por recordar esto, que es parte de la columna vertebral de lo que estamos hablando. Cuando uno siente que las cosas no las podés modificar, no las podés mejorar, no las podés poner a la altura de tus expectativas, cambiar, aparece mucho el enojo. Poder entregar el control, que ya hemos hablado y seguiremos hablando, que no significa que no me importa nada y quedarme mirando el techo, total, que se venga el techo abajo y listo, no importa nada. No, es una entrega, una entrega confiada. Lo que tenemos que ir entregando es el tiempo, pues no lo podemos controlar y necesitamos, Eddie, ayudarnos con esto, por favor, algunos consejos prácticos, así como un ABC de algo para tener a mano, para empezar a gestionar. A gestionar y decíamos hoy, a practicar, a aprender, ¿sí? De cómo manejar mejor mis estados de enojo. Claro. Bien. Algo muy clave, que parecerá muy superficial, pero es muy clave, es reconocer la emoción. Cuando siento todo esto que me sube la presión y el enojo que nosotros sentimos, reconocerlo, decir, bueno, estoy enojado, siento... O sea, darme cuenta, empezar a mirarme un poquito más, la importancia del autoconocimiento. Hay una pregunta que yo siempre hago a mis pacientes. Pregúntate en ese momento, ¿esto que está pasando me molesta? Porque a veces decimos enojado como es decir, bueno, no estamos furiosos, claro, que quemaríamos todo. Quizás no, pero sí hay algo que te está molestando. Y si está molestando, hay que empezar a ponerlo en palabras. Entonces decir, ¿esto que está pasando me molesta? Sí, la verdad que me molesta. Bien. ¿Qué más? Tiempo fuera. Esto se recomienda muchísimo a las personas que sufren o que tienen que día a día trabajar esto, de retirarse de la situación antes de explotar. Digo, bueno, estoy muy furioso, esto me molesta realmente. Tengo ganas de, no sé, de pegar la mesa, de hacer algo, de tirar algo. Bueno, ser consciente de que lo siento y retirarme de la situación. Tiempo buenísimo. Fuera. Me doy cuenta, entonces no me quedo en la situación. Exacto. Sí. Yo siempre le digo a mis pacientes, imagínate que es la temperatura del motor que se fue. No puedes seguir andando con el motor, con la temperatura del motor así. Tenés que parar muy bien. Y tenés que dejar que el motor se enfríe. Y para que nuestro cerebro se enfríe necesita por lo menos, yo siempre digo, un mínimo de 30 minutos. Necesitamos una cantidad de tiempo para decir, ok, me enfrío un poquito. Claro. Ahora entiendo. Y así usted empezó a correr. ¿Sí? Salía a correr y hoy es maratonista. Claro, y empezó a dar vueltas para no explotar. Muy bien. Gracias, Jaco, porque unido a esto está la respiración, que también es muy mencionada en nuestros episodios anteriores, de cuánto nos ayuda la respiración. Entonces, mientras esperamos que nuestro motor se enfríe, ir respirando, siendo conscientes y tratando de volver a la calma. Bien. Algo también súper clave es algo que nosotros llamamos o conocemos como reestructuración cognitiva. ¿Qué sería eso? Como cambiar el foco de lo que me está pasando o lo que estoy pensando en este momento. Por ejemplo, preguntarnos, ¿esto que pasó es tan grave realmente como para que mi reacción sea así de exacerbada? ¿Estoy quizá exagerando un poco por algo que, no sé, me pasó más temprano o por algo que me dijeron antes? Como buscar como esta vuelta de rosca, podríamos decir. Hacerme preguntas con total sinceridad, ¿no? Sí. Ayuda capaz imaginarme que es otra persona que me hace las preguntas o que yo, supongamos, ¿no?, tuviera un amigo muy enojado y yo quiero ayudarlo a pensar qué preguntas le haría. Pero hacerme estas preguntas, ¿no es para tanto? Realmente... ¿Vale la pena? ¿Soluciono algo enojándome de esta manera o todo lo contrario? Muy bueno. Y algo unido a esto también, algo conocido como, lo dábamos en clase con la profe Betty, la comunicación no violenta. Porque muchas veces, o la gran mayoría, cuando estamos en este estado de ánimo, cuando estamos sintiendo muchísimo enojo, tendemos a comunicarnos de una manera muy agresiva. Quizás no damos golpes ni a la mesa ni a la otra persona, pero sí con nuestras palabras herimos muchísimo. Y
si bien esas marcas no se ven al exterior, pero dejan marcas internas las palabras. Entonces poder buscar comunicarnos de una manera menos violenta va a hacer que no solo nosotros podamos prevenir el sufrir esto, sino también en el otro, poder cuidar también a ese otro que tendemos a lastimar cuando nos sentimos así. A veces esa comunicación no violenta nos va a salir enseguida, ¿no? Porque ya vamos a estar más conscientes de tengo que responder más tranquilo. A veces voy a necesitar hacer, o muchas veces voy a necesitar hacer los otros pasos previamente. Tiempo fuera, me relajo, me hago preguntas, para recién después poder comunicarme no violentamente. Incluso comunicar también a ese otro, decir, necesito salir, necesito irme de acá, después vuelvo, después te respondo, después seguimos charlando, que el otro entienda también por qué me estoy yendo. Perfecto. ¿Qué más? Y claramente no vamos a dejar de lado la parte espiritual. La oración, el entregar a Dios es sumamente clave. Podemos unir la respiración que hacemos con este tiempo fuera y esperando que nuestro motor se enfríe, orar y entregar a Dios esta emoción que sentimos. Y en este sentido, la verdad que es muy, muy profundo y muy sanador reconocer que en la Biblia se habla mucho del enojo y de entregárselo a Dios. Tenemos muchos casos de gente enojada. Una de las razones por las cuales me encanta la Biblia y le doy tanto crédito es que no esconde la realidad humana, ¿sí? La Biblia comenzó a escribirse allá por la época de los egipcios y antes, cuando en esa época y mucho después, cuando alguien escribía algo, era solamente los grandes logros, las victorias, lo positivo, ¿no? Las crónicas, claro, los éxitos, las crónicas de las batallas ganadas, todo. La Biblia no esconde nada. La Biblia nos muestra nuestras miserias, nuestras luchas, nuestras frustraciones, nuestras caídas, nuestros dolores, y leer en la Biblia que se valida el enojo, que el libro de Job, por ejemplo, ¿no? Él estaba tan enojado obviamente por todo lo que le pasaba, pero Dios lo acompañó, dialogó con él, hasta que Job pudo elaborar su enojo. En los Salmos, ni hablar, permanentemente, referencias al enojo y a entregarle el enojo a Dios, para que Él nos vaya ayudando a sacar ese dolor. Y Jesús mismo, sabemos que en el templo 2 veces lo purificó ahí el templo de Jerusalén, porque se sintió indignado, enojado, porque estaban pisoteando lo más precioso que era el lugar de la fe, y no agredió a nadie, pero se puso firme, ¿sí? Y expresó su enojo. Exacto. Y hay un último pequeño consejito, pero que en realidad es lo mismo que vos decías, Eddie, de ir a Dios a contarle nuestro enojo. Yo les diría que si pueden, y quizás no tengan ganas, pero sería bueno que probar por lo menos, contárselo a Dios con papel y lápiz. Cuando nosotros lo hacemos con papel y lápiz, nuestro proceso en el cerebro es muy distinto a cuando solamente lo decimos. Entonces desactivamos la amígdala, que es nuestro centro de emoción para la lucha o la huida, y le pedimos a nuestro cerebro que use el lóbulo frontal, y es como que ahí eso ayuda también a de a poco, cuando voy escribiendo diciendo, bueno, lo que me enoja es esto, le doy espacio a mi lóbulo frontal, que es la parte del cerebro donde analizamos, donde decimos, ok, bueno, lo que está pasando es esto, lo que me molesta es esto. Entonces le estoy dando, como por así decir, permiso a que Dios también intervenga en mi mente y me dé también respuestas a mi enojo. Decir, bueno, quizás no era para tanto, quizás esto que pasó, bueno, y lo voy escribiendo y voy diciendo, es otro el proceso que pasa en mi mente. Muchas gracias, chicos. La verdad que yo me voy más tranquilo. Claro, que vamos en casa. No sé ustedes, pero sobre todo deseamos que estos conceptos, estas ideas, este diálogo de corazón que compartimos y estas herramientas puedan ser de ayuda, ¿no es cierto? Sí. Tal cual. Y bueno, nos encontramos en el próximo episodio. Nos vemos. Así será. Hasta la próxima. Nos vemos.